Buenas noches hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar comenzando este jueves otra vez con el estudio bíblico del capítulo 8 de Romanos. Así que ahora le voy a pedir a Sandra que pueda estar compartiendo con nosotros el capítulo 8, los versículos que van del 5 al 11. Hola hermanos, buenas tardes. Vamos a compartir la lectura del día de hoy, que está en el libro de Romanos, en el capítulo 8, los versículos que van del 5 al 11. Lo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el Espíritu morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Gracias Sandra por compartir este pasaje. Y como estábamos hablando el jueves pasado, este capítulo 8 de Romanos realmente es un camino a esta nueva vida en el Espíritu que el Señor quiere darnos. Y fíjense en que los primeros 4 versículos que leímos el jueves pasado de Romanos 8 empezaba con una gran declaración. ¿Se acuerdan? No hay condenación para los que viven en Cristo Jesús. Y sobre esta base, sobre este pilar, sobre este fundamento que pone Pablo, empieza a relatarnos este paso. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando el jueves pasado? El paso de vivir en la ley de la carne a poder vivir en la ley y en el Espíritu, en la ley del Espíritu. Y estos versículos que estuvimos compartiendo recién, Pablo hace realmente un relato, un contraste. Este pasaje traza el contraste en lo que significan estas dos clases de vida: la vida en la carne, la vida en el pecado, y la vida ahora en Cristo Jesús y en el Espíritu. A lo largo de estos versículos que hemos leído, del 5 al 11, vamos a ver que Pablo se encarga de decir exactamente qué significa, qué consecuencias trae vivir en la carne y qué consecuencias y qué vida y qué frutos trae vivir en el Espíritu. Cuando escribe sobre este pasaje el comentarista Barclay, dice que la vida justamente de los que son de la carne es una vida que está dominada por la naturaleza humana, pecaminosa, la vida cuyo foco y centro es el yo. La vida absorbida por las cosas que fascinan a la naturaleza humana pecaminosa. La vida cuya única ley son sus propios deseos. La vida que toma lo que quiere donde quiere. En diferentes personas esta vida será descrita de diferentes maneras. Puede ser que estén dominadas por la pasión o por la lujuria o por el orgullo o por la ambición o por cualquier otro tipo de pecado. Su característica es su absorción por las cosas sobre las cuales pone su corazón. La naturaleza humana
sin Dios. Y es exactamente esto, ¿no? La vida en la carne, esa vida sin Cristo, sin Dios. Y Pablo justamente lo que empieza relatando a partir del versículo 5. Fíjense, yo lo que le voy a decir ahora es, vamos como a dividir la meditación de hoy, el estudio de hoy en dos partes. Vamos a ver todo lo que significa vivir en la carne y después vamos a ver lo que significa vivir en el espíritu. De estos pasajes justamente que leímos y compartimos recién. El versículo 5 está hablando de que los que piensan en la carne, los que están en la carne, piensan según la carne. Y esto es importante porque describe la manera en que el hombre que vive en la carne piensa, se desarrolla, decide, hace su vida, construye su vida pensando desde su humanidad, desde la carne. Versículo 5. Piensan en las cosas de la carne. Versículo 6. No lo voy a leer ahora porque ya lo leímos antes, pero lo pueden ir siguiendo ustedes con las Biblias que tengan en casa. El versículo 6 habla de ocuparse en la carne, ocuparse de la carne, esta vida ausente de Dios, es muerte. Y es fuerte, es muerte. Pablo lo dice de una manera así, decidida, una vida que se ocupa de sí mismo sin Dios lleva a la muerte. Versículo 7. Estoy leyendo exactamente de lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? El versículo 7 dice, los que viven según los designios de la carne, los que se preocupan, en la versión popular, designios de los que se preocupan en la carne, de las cosas de la carne, son enemigos de Dios, se ponen en contra de Dios, aún sin saberlo y sin proponérselo, pero sí se declara la palabra que son enemigos de Dios. Y el versículo 7 dice algo que realmente es importante, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque son personas que no pueden obedecer la ley de Dios, no quieren ni pueden entender que justamente Jesucristo es el que los llama a una nueva vida. No quieren ni pueden obedecer a Dios. Versículo 8, fíjense que estamos 5, 6, 7, el 8. El 8 dice, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Y esto es un concepto, una ley espiritual. La ausencia de Dios es pecado. ¿Se acuerdan que hablamos bastante al principio de Romanos de esto? O sea, el errar al blanco, el no entender este camino nuevo de Dios y no entender lo que hay en el corazón de Dios, significa que su vida está centrada en sí mismo. Y donde hay pecado, Dios no está. No quita su amor Dios, pero no puede compartir las cosas que son mismas del pecado. No pueden agradar a Dios, versículo 8. Y el versículo 9, un versículo que es muy fuerte, ha traído muchas discusiones, yo sé que en muchas iglesias y en muchos tiempos. El versículo 9, que es bastante contundente, dice, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y termina diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y qué significa esto? Si no tenés a Cristo en tu corazón, si no te arrepentiste en tu corazón y le diste entrada a Jesucristo como Señor y salvación y Salvador para tu vida, no sos de Cristo. No sos de Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué no sos de Cristo? Sigo diciendo, no es que el Señor quita su amor, sino que Cristo busca hijos que lo tengan en su corazón. ¿Y por qué dice esta palabra tan fuerte que el que no tiene el Espíritu no es de Cristo? Miren, lo estuvimos meditando hace unos jueves atrás. En el capítulo 2 de Romanos, Pablo toma esto mismo y lo desarrolla un poco más y lo leímos. Voy a leer del 4 al 6 primero. Y dice Romanos 2:4, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
como diciendo, ¿por qué menospreciás el amor de Dios que te está buscando, que te hace entender que tenés que arrepentirte y que tenés que ir a Él en arrepentimiento, con un corazón sincero? Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fíjense que por tu dureza de corazón, por este corazón duro que no entiende que realmente Cristo lo está buscando y que el Señor te está buscando. Esos corazones que directamente ignoran y lo dejan a Dios lejos, lejos. Dios no tiene nada que ver con la parte de su vida. Fíjense lo que dice el versículo 6 hasta el 10. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen y buscan gloria y honra e inmortalidad. Inmortalidad. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no aborrecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo su ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero la gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo que es bueno. Del 7 a 10 repite un poco los conceptos que estamos leyendo ahora en Romanos 8, 5 al 11. Y hace como una lista. Aquellos que viven en la carne atesoran, traen para su vida ira, enojo, tribulación, angustia y muerte. Y termina diciendo, en el mismo paralelo que va haciendo, pero aquellos que viven en Cristo, que se arrepienten y viven en este espíritu y en esta nueva vida, trae para sí, primero, vida eterna. Lo repite dos veces. Primero diciendo vida eterna y después diciendo inmortalidad. Qué importante, qué bueno. Y también trae gloria, honra y paz. Tres conceptos que se van repitiendo a lo largo de toda la carta de Romanos. El que vive en Cristo Jesús trae para sí vida eterna, pero trae gloria, ¿se acuerdan? Esto de vivir en la gloria de Dios, honra y paz. Y volviendo a Romanos 8, Pablo sigue haciendo este trazado de lo que significa ahora sí vivir en Cristo Jesús y lo que sí significa vivir en el Espíritu. Lo pone diciendo, son los que viven según el Espíritu. En el versículo 5, estos hijos de Dios que viven según el Espíritu, dice el versículo 5, son los que piensan en el Espíritu, son los que tienen su mente puesta en Cristo Jesús y pueden pensar como Cristo Jesús y que pueden tener sus pensamientos sujetos a la voluntad y a los propósitos y a la palabra que el Señor nos da. Piensan en las cosas del Espíritu, se preocupan, versículo 6, se preocupan, se ocupan de traer del Espíritu y esto le trae a sus vidas paz, vida y vida eterna. Versículo 6. Después pasa al versículo 9 y trae como una condición, si renunciaste y te arrepentiste verdaderamente en tu corazón, ahora el Espíritu de Dios vive en tu vida, mora, habita en tu vida, en tu corazón. Y esto es importante. Uno ocupa el lugar del otro. Cuando aceptamos a Jesucristo, morimos, renunciamos al pecado y aceptamos a Jesucristo. A partir de ahí el Espíritu Santo es el que toma el dominio y el control de tu vida y el que empieza a hacerte caminar en este camino de transformación que hablábamos el jueves pasado. Por eso es que esta es la condición, renunciar y arrepentirse verdaderamente para que el Señor empiece a hacer algo en tu corazón. Versículo 9 lo voy a leer textual, dice, mas vosotros no vivís según la carne. Ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este versículo lo leo varias veces porque creo que es clave
en todo este desarrollo del pensamiento de Pablo en cuanto a esta nueva manera de vivir. Uno muere para vivir, para resucitar a vida nueva. El versículo 10, si Cristo está en tu corazón, tu cuerpo murió al pecado. Ahora el Espíritu vive en vos y vive y mora ahora en tu corazón. Si Cristo está en tu corazón es porque moriste al pecado. En esta decisión, estos son pasos de fe, exactamente así. Y termina diciendo algo muy importante, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, el Espíritu te da vida a causa de la justicia. ¿Y qué significa? En la versión Dios habla hoy, habla de que ahora el Espíritu vive en vos porque te libró de la culpa, del pecado y de la muerte, de la justicia. Lo que hablábamos unos jueves atrás, la justificación, en el momento en que el Señor nos perdona y habita en nuestro corazón y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, somos declarados libres de culpa. Somos justificados. Justificados pues por la fe, ¿se acuerdan? Capítulo 5 de Romanos. Nos da el derecho de ser hijos de Dios. Y ahí es donde el Espíritu Santo toma el control y el dominio de toda nuestra vida. Y terminamos con el versículo 11, un versículo que realmente, en este último versículo que vamos a leer ahora, Pablo pone este concepto tan fuerte de cómo la muerte y resurrección de Jesucristo impacta en mi vida de todos los días. En mi vida de todos los días. Lo voy a leer. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otra palabra, ¿quién es este Espíritu que ahora habita en tu corazón? ¿Qué hace esta transformación? Un Espíritu poderoso. Es Dios mismo, el Espíritu Santo. Y dice, ese mismo Espíritu que levantó con poder, con gloria, con autoridad, derrotando al pecado y a la muerte, ese Espíritu que resucitó a Jesucristo de la muerte, es el mismo que ahora te hace resucitar a vos en tu vida y que habita en tu vida. Qué tremendo es esto, qué poderosa palabra. Dios no nos da un espíritu de temor. El Señor pone en nosotros este espíritu de vida, el Espíritu Santo, para transformar. Y si está el Espíritu Santo, hay garantía de victoria. Hay garantía de victoria. La obra de Jesucristo está en tu corazón, está asegurada. La transformación está asegurada. Solo depende de cuál es tu disposición. ¿Estás dispuesto a entregarte al Señor plenamente? Plenamente. Sin dejar nada para vos. Sin dejar nada, no, esto me lo guardo para mí. Cuando uno puede dar su corazón en esta entrega plena, completa, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo es el que vive en tu corazón. Y hay una cosa muy importante en el concepto de Pablo. Pablo dice en este versículo que este Espíritu que resucitó a Jesucristo ahora te resucita también de la muerte a la vida, y es porque justamente te hace participar a nosotros que nos arrepentimos y que entendemos que este es el camino. Nos hace parte del triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado, sin que lo merezcamos, sin que tengamos nada puesto por nosotros. Pero en este triunfo, en esta gloria de la muerte, de resucitar a Jesucristo de muerte a vida, nos hace parte de ese triunfo. Y ese triunfo se repite en nuestra vida si le aceptamos como Señor y Salvador. Qué bueno es que podamos entregar nuestro corazón al Señor y que le podamos decir, sí, Señor, yo quiero vivir en esta gloria, en esta vida eterna, en esta paz que Él puede darnos y con esta victoria sobre la muerte y sobre la vida. Oh Señor, realmente alabamos al Señor que es grande con nosotros,
que por amor y misericordia nos mira y nos llama y nos da la oportunidad de poder pasar de muerte a vida. Quiero terminar con un breve testimonio. Solamente una vez me tocó estar al lado de una persona que falleció, que dejó de estar de vida a muerte en un segundo, en ese instante. Y realmente es muy impactante cuando uno ve cómo la muerte se apodera del cuerpo, de la carne. Me tocó justamente visitando a una hermana de nuestra iglesia hace muchos años, Adelaida. Ella estaba en coma, estaba sin entendimiento, estaba con vida. Y uno le daba la mano y entendía que había vida y que esa vida era parte de nuestro cuerpo de Cristo. Eso era importante para nosotros. Y saben, yo estaba con su hija y la hija me dice, mirá, dice, es como que está estirando el momento para esperar que alguien venga a orar por ella. Y yo me puse a orar y en el momento mismo que estaba orando, ella dejó el cuerpo, dejó este cuerpo para pasar a la gloria. Murió la carne, murió en el cuerpo, pero ahí es donde uno realmente le impacta el hecho de saber de que tenemos vida y vida eterna, y de que esto que vivimos en la carne es una parte de todo lo que Dios quiere hacer y traer para tu vida. Por eso es importante. El Señor quiere darte vida eterna, inmortalidad, como dice Romanos 2, pero también quiere darte paz, quiere darte gloria, quiere darte honra, porque sos un hijo de Dios. Entrega tu corazón al Señor y despreocúpate lo que te pueda pasar en la carne, porque hay un Señor que trasciende la vida en la carne y que nos promete y que nos da y que creemos realmente que en Él podemos tener esta vida eterna. ¿Cómo no aprovechar esta oportunidad? ¿Cómo no decirle al Señor, sí, yo quiero vivir esta vida, quiero que mi vida realmente tenga este poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos? Lo quiero tener en mi corazón, quiero que sea parte de mi vida, de mis pasos, de mis decisiones, de todo lo que me toque vivir en la carne. Te invito a que hagas una oración conmigo. Y si ya sos de Cristo, que tu oración apasionada de todos los días sea, Señor, yo quiero que ese poder que te resucitó de los muertos hoy me dé vida, me dé paz, me dé honra, me dé victoria. Y si tu corazón todavía no aceptó a Jesucristo, te pido que también hagas esta oración conmigo, aceptándolo como Señor y Salvador. Oramos. Y amado Dios, queremos darte gracias. Gracias, Padre, por esta palabra poderosa. Gracias, Padre, porque en esta palabra entendemos a la perfección lo que significa vivir en la derrota y en la muerte de la carne. Y también entendemos, Padre, el lugar que está en tu corazón, Señor, para que vivamos de acuerdo a tus propósitos, que podamos vivir de acuerdo a esta plenitud del Espíritu Santo. Señor, queremos vivir todos los días en este poder de gloria que levantó Jesucristo de los muertos. Queremos, Padre, que ese Espíritu Santo poderoso que es Dios sea con nosotros, esta ayuda, este Espíritu que nos da vida, que nos da aliento, que nos da guía, que nos da fortaleza, que nos da sustento, dirección en lo que nos toque vivir y decidir en cada día. Y Padre, también te pido por los hermanos y por las personas que, entendiendo esta palabra, hoy, Señor, quieren aceptarte como Señor y Salvador. Te pido, Dios, que tú habites en sus corazones. Señor, porque sabemos que cuando tú habitas, a partir de ahí nuestra vida tiene un cambio absoluto y total. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos esta palabra. Y en el nombre de Jesús te alabamos y te agradecemos estas cosas. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Seguimos el jueves que viene avanzando en este apasionado capítulo 8 de Romanos.